Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Un fallo de tutela y la decisión del gobierno Duque de no acatarlo generaron una nueva controversia en el país. Se trata de la decisión de un juez de ordenarle a las autoridades de salud que le exijan pruebas PCR a todos los viajeros que lleguen al país vía aérea. Para el gobierno no son válidos los acuerdos o los argumentos para realizar esas pruebas, pero hay quienes cuestionan duramente que no se acate la decisión judicial. Es por eso que hemos invitado al doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Hernández, bienvenido. Un saludo muy cordial, Daniela, y saludo igualmente a los televidentes. También está con nosotros María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana. Doctora María Fernanda, buenas noches, bienvenida. Daniela, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Y es que queremos tener dos puntos de vista, uno desde el lado jurídico y otro médico. Muy bien, comencemos. Desde sus perspectivas, ¿cómo reciben la decisión del gobierno de no acatar el fallo? Comienzo con la doctora María Fernanda. Pues yo creo que ya no estamos en tiempo para estar poniendo pruebas de PCR para entrar al país. El país ya tiene, pues obviamente el virus circulando. El virus que puede llegar por vía aérea es muy bajito, la cantidad de virus que puede llegar por vía aérea es muy bajita, y la prueba de PCR en este momento asusta más de lo que sirve. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que la pongan, la verdad. No está de acuerdo con que la pongan porque asusta más. No entendí su argumento, doctora María Fernanda. Quisiera que profundizáramos un poco en él. La cantidad de personas que tienen el virus, es decir, el virus ya está circulando en el país. No vamos a evitar que el virus entre, si va teniendo una prueba PCR. La gente va a entrar igual y el virus puede estar entrando, pero la cantidad de virus que va a entrar es muy bajita, porque la cantidad de personas que entran pues no es mucha, y de esa la cantidad de personas contagiadas pues es mucho más bajita. Entonces la discusión que tenemos aquí es que para qué frenamos en la entrada de la gente al país pensando que tenga el virus. Pues si uno está con sintomatología, aquí estamos ya sobre un problema que es muy importante del autocuidado. Ya hemos conocido, llevamos 9 meses compartiendo todos los mecanismos para prevención del virus. Entonces la gente ya lo tiene claro cómo se previene, y en el país en general lo estamos aplicando. Entonces la propuesta es que la gente siga con la responsabilidad social y entre al país, pues obviamente si está enferma no viaje, no salga, pero si no lo está, pues sale. Obviamente sabemos que el virus, hay un grupo de personas asintomáticas que pueden llegar a transmitir el virus, pero vuelvo y repito que ese número de personas es muy bajo en relación a las personas las personas infectadas o las personas que puedan llegar a contagiar el virus en un viaje. Entonces, en principio, yo creo que no es el momento, ya pasó el momento de frenar el contagio a punta de la prueba de PCR obligatoria para viajeros. Ya pasó el momento, nos dice la doctora María Fernanda, y ahora queremos conocer la opinión del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cuál es su punto de vista luego de conocerse esta decisión del gobierno de no acatar el fallo? Bueno, preguntaría yo inicialmente, aunque no soy médico ni epidemiólogo, entonces, ¿por qué en otros países se está exigiendo esa prueba? Se sigue exigiendo. Al día de hoy se está exigiendo en muchos países, e inclusive en China, en donde tuvo origen el coronavirus. Pero yo no quiero entrar en una discusión sobre si sirve la prueba o no sirve, si es útil o no es útil. En lo que quiero centrar el debate es en el hecho muy preocupante para la democracia y para el Estado de Derecho, de la costumbre que está cogiendo el gobierno de no cumplir los fallos judiciales, de manifestar que los fallos que no le gustan no los cumple, o aunque no lo manifieste, no los cumple. Es que este no es el primer caso de un fallo que el gobierno no quiere cumplir. Recordemos, la decisión sobre tránsito de tropas extranjeras por territorio de la República, las órdenes de la Corte Suprema de Justicia sobre los excesos de fuerza en la actividad policial, en fin. Hay varios fallos que se han dictado
y aunque podrían caber recursos, se ha preferido no cumplirlos. Y es que en esta materia de tutela es muy importante que todos tengamos en consideración lo siguiente. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, el fallo de tutela es obligatorio y tiene que cumplirse de manera inmediata por parte de la autoridad respecto a la cual se dicta el fallo. La orden que imparte el juez, y eso lo señala exactamente la Constitución, tiene que ser cumplida de manera inmediata, sin perjuicio, desde luego, de los recursos que se pueden ejercer. Entonces el gobierno bien podría, si considera que el fallo es equivocado por las razones que expone la doctora María Fernanda, bueno, pues manifiéstelo ante el superior jerárquico. Ese superior jerárquico, el juez superior a este que dictó la sentencia, examinará, podrá revocar, podrá reformar o podrá confirmar el fallo de primera instancia. Mientras tanto, es necesario cumplirlo y ni la Constitución ni la ley autorizan a embolatar el cumplimiento del fallo mientras se tramita la segunda instancia. No, hay que cumplirlo. Es decir, doctor José Gregorio, es decir, ¿debió acudir a otro recurso antes de ese desacato? O, es decir, ¿o cuál sería la salida que tendría para que no terminaran las cosas así, en un desacato que incluso podría terminar con graves consecuencias? Y de paso quisiera que fuera usted mismo el que nos explicara, el experto, qué consecuencias puede traer este desacato. Se habla incluso de llevar a la cárcel al ministro de Salud. Bueno, el gobierno ha debido formular, si tiene argumentos como esos que muy bien ha expuesto la doctora María Fernanda, exponerlos ante el juez. Vale decir, impugnar el fallo. Todo fallo de tutela puede ser impugnado, el de primera instancia y el de segunda instancia. La Corte Constitucional puede seleccionarlo si ella quiere, revisarlo y proceder o a confirmarlo o a revocarlo, en fin. Entonces las posibilidades desde el punto de vista jurídico están. Lo que no se puede es dar un mensaje tan negativo a la población colombiana y un mal ejemplo a la ciudadanía en el sentido de que los fallos no se cumplen. ¿Y qué ocurre con un desacato? El artículo 52 del decreto 2591 de 1991, que regula todo lo pertinente a las acciones de tutela, establece que la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales. Claro, eso tendría que ir a consulta, entonces no es automático. Si el juez de primera instancia impone la sanción de desacato, tiene que ir a consulta, aunque no haya apelación, ante el juez superior, y entonces ahí sí se podrían llevar al ministro en arresto o imponerle la multa. Pero además hay sanciones penales, porque el artículo 53 del mismo decreto establece que el que incumple un fallo de tutela incurrirá en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones, otras sanciones penales, dependiendo del caso. Eso sí lo han de mirar los jueces competentes. Muy bien, ese sería el panorama jurídico. Ahora, doctora María Fernanda, de paso aprovecho porque creo que la pregunta que se planteó inicialmente el doctor Hernández es válida, porque en otros países aún se pide esta prueba, la PCR, y aquí en Colombia, ¿por qué usted la consideraría innecesaria? ¿Cuál sería esa diferencia? Y de paso, pues, ¿qué implicaciones también traería el que se ejecute? Ya nos ha dicho usted que es innecesaria, pero de hacerlo, ¿realmente esto qué cambiaría las cosas o qué implicaciones podría generar, doctora? Pues yo no puedo contestar a la pregunta de por qué en otros países sí y aquí no. Yo esa pregunta, esa respuesta yo no la tengo. Pero hay una cosa que llama mucho la atención. Bueno, hay dos cosas que me parecen importantes. La primera es que son dos polémicas distintas. Una es si se acepta la prueba, si se pone obligatoria la prueba de PCR, sí o no, esa es una discusión. Y otra es si se cumple el fallo del juez, esa es una discusión que yo no me metería. Pero independientemente de eso, la pregunta pues obviamente viene a ¿por qué se plantea, por qué el juez plantea esa decisión?
y además la acompaña por una cosa que a uno le llama más la atención, y es que dice que no importando si la prueba de PCR es positiva o es negativa, la persona debe ir a cuarentena de 14 días. Y ahí sí lo deja a uno como pensando, pero ¿qué lo hace a él tomar esa decisión? Si a mí me van a poner obligatoriamente a quedarme 14 días en cuarentena, pues cuando yo entro al país, por lo menos no debo estar con fiebre porque no me dejan salir con fiebre de un país extranjero. No debo estar con sintomatología porque no viajo con síntomas. Entonces, si yo llego al país, supongamos que llegue contagiado. Si llego contagiado, la prueba de PCR, si llego contagiado temprano, muy temprano, puede que me dé negativo. Entonces me ponen a hacer cuarentena. Entonces me sale positiva a los 8 días, o 5 días, o 6 días después, o 4 días después, no importa, pero para la cuarentena responde a qué. Si yo estoy negativa a la prueba, pues ¿para qué hago una cuarentena? Vuelve y juega. Puedo esperar y hacerme la prueba 3 o 4 días después de llegar. Es decir, no es muy lógico hacer cuarentena con una prueba negativa de PCR, porque entonces ¿para qué me hice la prueba de PCR? Entonces uno sí se pregunta ahí, bueno, ¿y qué estaba pensando el juez? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué pide eso tan radical? Y yo vuelvo y repito que no estamos, una persona que entre con el virus en este momento al país, podría ser un foco de infección para un par de personas, pero ahí es donde entra lo que yo insisto en pensar, y es que estamos ya con un problema de responsabilidad social que no podemos olvidar y con un problema pues de autocuidado que tampoco. Entonces yo me quedo ahí pensando por qué el juez toma esa decisión. A mí me gustaría preguntar, ¿cuál fue el criterio para tomar la decisión? Y justamente esa pregunta de en qué se basó, cuál fue ese criterio, también nos pone a pensar si puede un juez tomar decisiones que deberían estar basadas en la ciencia y no necesariamente en las leyes. Es decir, se decide sobre un derecho, pero ¿no debería tal vez asesorarse de los expertos en este tema? Nos preguntaríamos, y quiero plantear esa pregunta a los dos. Doctor José Gregorio, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, ambas tocan puntos relativos al contenido de la sentencia y a la manera como el juez llegó a sus conclusiones. Si tuvo conocimiento de expertos que se hayan referido al asunto y realmente hizo una reflexión adecuada, en fin. Todo eso se puede plantear y se tiene que plantear en el recurso correspondiente, es decir, en la impugnación ante el superior jerárquico para que el superior jerárquico evalúe y, como digo, puede ese superior jerárquico llegar a definir que el juez se equivocó definitivamente y entonces revocará el fallo o lo modificará. O puede ser que diga, pienso exactamente lo mismo y lo confirme. Lo que no se puede hacer, que es lo que está haciendo el ministro de Salud y lo que, repito, viene haciendo el gobierno con los fallos que no le gustan, es no cumplir y manifestar, es que no puedo cumplir, yo no lo voy a cumplir. Bueno, hay fallos que son imposibles de cumplir, no creo que este sea el caso porque la prueba se estaba exigiendo antes. Entonces, no, el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir el fallo sin perjuicio, repito, de exponer todas estas razones que expone la doctora María Fernanda u otras razones ante el superior jerárquico para que sea él el que decida. Pero entre tanto, el fallo tiene que ser cumplido como lo ordena el artículo 86 de la Constitución Política y lo declara también el decreto 2591 de 1991. Y el gobierno no puede darle mal ejemplo a la ciudadanía, porque el día de mañana cualquiera de nosotros, ante un fallo que no nos parece bien, pues sencillamente no lo cumplimos. Ah, no, si el gobierno lo hace, pues yo también lo hago. Y estamos de acuerdo, doctor José Gregorio, realmente pues sería un mal ejemplo y las leyes pues son las leyes y se hacen para acatarlas, para cumplirlas, pero de todas maneras genera esa curiosidad, genera esas dudas cuando es un tema pues de una coyuntura que vivimos por primera vez o desde hace muchísimos años en el mundo y que también tiene que, o tendría, ¿no?, que ir a la mano con la ciencia, con los médicos, con los expertos. ¿Usted qué piensa, doctora María Fernanda? Pues a lo largo de estos 8 meses que llevamos de pandemia hemos tenido varios momentos con esta misma polémica. Las decisiones de ese estilo son tomadas por científicos, son tomadas por políticos o deben ser tomadas de manera conjunta. Obviamente la respuesta es debemos tomarlas de manera conjunta.
porque el científico tiene pues, el aporte científico y el político. Yo alguna vez pregunté por qué no puede solo el científico y me contestaron porque muchos de ellos no tienen la suficiente manera de llegarle fácil a la gente y los políticos son expertos. Entonces, bueno, a cada uno le damos su crédito, entonces deberíamos trabajar en conjunto. Por eso es que yo vuelvo y pregunto el juez, ¿cuál fue el criterio para? Es decir, sería bonito entenderlo, porque si lo entendemos de pronto, yo no creo que nos convenza, porque la verdad yo no veo que tenga una base sólida científica para proponerlo. Sin embargo, por lo menos, pues también está bien que lo exprese, que explique el por qué. Pues yo creo que si lo explica va a ser más fácil entender por qué tomó esa decisión, porque así sola como está planteado, prueba de PCR obligatoria y cuarentena, pues uno sí, la verdad, queda muy, muy desconcertado de cuál es el conocimiento que tenía pues para tomar la decisión. Claro, y también nos preguntamos, doctor José Gregorio, una autoridad de salud como el ministerio que lleva meses evaluando el manejo de una pandemia, ¿no debería tener algo de autonomía para tomar una decisión como esta? Que tiene que plantearse ante el superior jerárquico, porque hay decisiones que adoptan los jueces y ha ocurrido muchas veces que o el superior jerárquico o la Corte Constitucional revocan los fallos por considerar que están mal fundados, que no tienen razón, que los elementos con los que contó el respectivo juez o tribunal no tenían ningún asidero y que no se estaban violando derechos o que la tutela era improcedente. Bueno, cualquiera de esas decisiones se puede adoptar, pero repito, no se puede incumplir, desacatar el fallo así pura y simplemente. Hay que formular el correspondiente recurso y de todas maneras cumplir el fallo. Una cosa que dice la doctora María Fernanda que me llama la atención, que se actúe conjuntamente entre las autoridades y los políticos, eso está muy bien. Pero, doctora, los jueces no son políticos y los jueces tienen que tomar sus decisiones en derecho. Si se equivocan en materia jurídica, pues hay esos caminos para que también jurídicamente se corrija la decisión si es que es equivocada. Bien, y ahora desde la óptica médica, doctora María Fernanda, muchas personas solo logran recibir un tratamiento vía tutela. ¿Qué efectos podría tener esa desobediencia del gobierno en un caso como este? O a la vez si podría replicarse en las entidades prestadoras de salud lo que está ocurriendo. ¿Usted cómo lo ve? Estaba tratando de pensar en la pregunta anterior y iba a decirle al doctor José Gregorio que me disculpe, no sabía que los jueces no eran políticos, eso sí, pues ignorancia mía. Entonces pido disculpas por esa afirmación. Y con respecto a el manejo del tratamiento, pues el manejo del tratamiento ahí es muy delicado si no se logra tener. Es decir, en caso de que una persona esté en una unidad médica, generalmente ellos están responsabilizados por el manejo y entonces en ese caso, pues la cosa es un poco más sencilla. En la casa, el tratamiento desde la casa, en este caso, no necesita, pocas veces hemos visto que necesite de tutelas, porque en este caso, pues el tratamiento en casa es de drogas sencillas. Se vuelve complejo cuando entra a hacer el tratamiento en el hospital. Es distinto en otras infecciones, en otros procesos infecciosos como el HIV, en donde sí se ve ese problema que usted está planteando, que el gobierno o las entidades, las EPS no pueden dar la droga que corresponde y la persona tiene en cierto momento tratamiento y en cierto momento deja de tenerlo. Para un paciente con retrovirus, con un HIV, eso es muy delicado. En este caso no es tan delicado por lo que le digo. Si el paciente está complicado, lo manejan desde el hospital y si el paciente no está complicado, lo manejan desde la casa con drogas que no son tan complejas. Entonces no estamos viendo ese problema tan serio en el caso de COVID. Sería algo diferente. Bueno, doctor José Gregorio, no lo recuerdo y yo quisiera que usted nos ayudara. En la historia había ocurrido algo similar, que un gobierno no acate un fallo de esta magnitud y que tenga consecuencias drásticas, incluso lo que hablábamos hace un instante, que un ministro puede ir a la cárcel, que implique una gran multa económica.
Quisiera que nos contara algo, pues una experiencia similar para también tenerla presente, doctor Hernández. Sí, hay antecedentes. Yo recuerdo el caso tal vez de algún gobernador que por incumplir unos fallos de tutela fue arrestado, y recuerdo que además se iba acompañado por allá de papayeras al sitio en donde estaba recluido, para decir que él seguiría, eso es contumacia, que seguiría vulnerando las normas. Y también recuerdo el caso de un director de la antigua Caja de Previsión Social que decía que atendía desde la cárcel, porque lo enviaban allá por desacatar las tutelas, especialmente en materia de pensiones. Pero esos son malos ejemplos que no debemos seguir los colombianos, y los gobiernos menos todavía, porque el presidente de la República jura cuando se posesiona, y también lo hace el ministro, cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales. Ahora, está un incidente de desacato y es bueno para ilustración de la audiencia saber en qué consiste. El desacato no lo puede imponer el juez mañana al llegar y decir yo voy a encarcelar al juez. No. Hay un incidente que tiene que provocar, seguramente quien haya presentado la demanda de tutela en este caso, puede formular el incidente de desacato ante el juez. El incidente, para que todos lo comprendamos, es un pequeño proceso dentro del gran proceso de tutela. Y ese incidente está orientado simplemente a saber si el funcionario incumplió verdaderamente la orden, o de pronto sí, era que no podía cumplir la orden. ¿Por qué no la cumplió? ¿Cuáles fueron las razones, como aquellas que menciona la doctora María Fernanda? Bueno, pues entonces en ese caso, el juez, el mismo juez que dictó el fallo puede decir, no, pues la orden que impartí no la podía cumplir, entonces no hay desacato y no impongo sanción. O puede ser que lo diga el superior, porque como manifiesto antes, el desacato, si es que el juez decide sancionarlo, sube en consulta, no en apelación, en consulta, es decir, automáticamente al juez de segunda instancia, y él decide si es el caso de aplicar alguna de las sanciones. De modo que tampoco es cierto que mañana el ministro de Salud tenga que irse preso. No, no es así. Bueno, pues son los escenarios posibles en el ámbito jurídico, y quisiera terminar esta conversación con la doctora María Fernanda preguntándole también sobre un posible escenario. Si más adelante bajaran los índices, los registros de contagio, ahí sí sería necesario, prudente, requisito, exigir esta prueba PCR al ingreso del país. Si bajan los índices de contagio, la pregunta va encaminada a que si en el país bajan los índices de contagio, ¿debemos volver a poner la prueba de PCR para evitar que entren personas contagiadas? Sí, señora. No, comenzamos el diálogo y usted nos decía que en este momento lo considera innecesario, porque realmente pues deberíamos como preocuparnos por lo que está ocurriendo al interior, y que de pronto la diferencia no sería, o por lo menos ese control no haría la diferencia. Sí. Si más adelante los registros indicaran menores contagios, ¿ahí sí sería prudente exigir esa PCR? ¿O en qué momento sí es válido entonces? Es que la discusión de la PCR es para encontrar casos nuevos, y generalmente se hace para encontrar casos que no estamos, pues es decir, o para confirmar un diagnóstico que no sería el caso de una persona que está entrando al país. Por lo que repito, la persona no está entrando enferma, pues no sería responsable y no sería ético estar viajando enfermo. Entonces estaríamos buscando los casos de personas asintomáticas, que son pues un número importante, o buscando los casos de un momento en el periodo de incubación del virus, que ya está saliendo el virus y que ya está contagiando, pero que todavía la persona no se le están viendo los síntomas. Entonces, pero yo insisto en pensar que el número de personas que está viajando, y a eso le pongamos la proporción del número de personas que están en ese estado, es tan supremamente bajo que la posibilidad de que eso genere un brote en la ciudad es muy, muy poco probable. Es decir, tendríamos que tener un cambio en el virus, que es una de las preocupaciones que todo el mundo tiene, hasta dónde el virus puede mutar y generar una nueva cepa, y esa nueva cepa puede entrar y generar un nuevo brote.
Esa discusión pues está ahí, pero también es una discusión que hasta ahora se está tratando de entender, y es hasta dónde este virus puede mutar que genere una nueva cepa. Pero yo no creo que esa sea la discusión que estamos teniendo en este momento. Entonces yo insisto en pensar que estamos ya muy adelantados en los procesos de diagnóstico, de prevención, del autocuidado, del manejo del autocuidado, de la responsabilidad social. Entonces, en principio, tenemos que seguir trabajando un poco con esos principios, con esos mismos parámetros de cuidado. La distancia social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, la ventilación en los lugares en donde estemos son fundamentales para bajar el contagio. Y con eso yo creo que lo podemos seguir manejando. Pues muy necesarias esas recomendaciones, muy oportunas. Gracias, doctora María Fernanda, como también le agradecemos su participación en este espacio de Noticias Caracol Ahora, en Sala de Prensa. Muchas gracias, doctora. Y también le agradezco al doctor José Gregorio Hernández, gracias también por su tiempo, por acompañarnos a entender un poco este contexto, la noticia de este momento, pues este fallo, esta decisión. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto, un saludo especial. Así terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche.